medio del luto y el dolor, Catacamas vela restos de víctimas de accidente y sepulta el primer cuerpo. Tragedia vial ocurrida en la carretera de Olancho deja ya la 11ª víctima y Estados Unidos lamenta deceso de joven defensor del bosque en el accidente. Alto comisionado de Naciones Unidas pide protección para viceministra Villanueva. Policía descarta atentado e ironiza que ella tiene más seguridad que una posta de policía. Y respeto a la ley, embriaguez e impunidad son factores que aumentan la epidemia de accidentes viales, advierten expertos. Alto comisionado de Derechos Humanos pide al gobierno reconsiderar suspensión de garantías en estado de excepción. Revelan los 3 momentos bajo los cuales el gobierno ha bloqueado la llegada de la Sisi en Honduras. Economistas, académicos, empresarios y población dudan de cifras del INE sobre reducción de la pobreza al presentar a Honduras como un país milagro. El expresidente peruano Alberto Fujimori sale en libertad y Estados Unidos somete a vigilancia extrema a la mujer del Chapo Guzmán. Los titulares fueron presentados por Banco Cuscatlán. Tus sueños los cumplimos juntos. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este miércoles 6 de diciembre. La noticia del día es presentada por Claro. Esta Navidad, conéctate con Claro, la red más rápida, y llévate tu smartphone en planes postpago. ¡Claro que sí! En Catacamas comienzan a velar los restos de las víctimas del accidente ocurrido este martes. Uno de ellos fue enterrado esta tarde y mañana jueves serán sepultados otras 4 víctimas. La desolación acompaña a sus familiares mientras la población no sale del asombro de lo ocurrido. Con profundo pesar, la comunidad olanchana se encuentra de luto en este día. Las lágrimas y el dolor fueron palpables durante la misa de cuerpo presente en memoria de Franklin Omar Mesa Hernández. Posteriormente, en una caravana conmovedora, amigos y familiares trasladaron su cuerpo al cementerio San Sebastián, donde sus seres queridos le dieron el último adiós entre lágrimas y abrazos. Que nos llenaba de orgullo porque todo era excelencia academia donde él estudiaba. Y mire, yendo a Ciguatepec a sacar unos cursos de ambientalista, pierde la vida el muchacho. La verdad es que Franklin no era cualquier persona, Franklin era alguien especial porque él era muy servicial, muy respetuoso, para nosotros fue un excelente compañero, él siempre era muy aplicado, incluso varias veces, varios de nosotros, yo me incluyo, tuvimos que guiarnos a él porque nosotros sabemos que él siempre estaba un paso adelante. Mientras la familia de Franklin llora su partida, en San Luis de Lajas, Punuare, jurisdicción de Juticalpa y en Catacamas, todavía quedan otras víctimas del accidente que serán sepultadas el día de mañana. Sí, aquí estamos, amigo, acompañando a la amiga y el que hoy en paz descansa. Amigos cercanos acompañan el velatorio compartiendo el dolor y el pesar por la pérdida. Hoy estas personas dejan este mundo, pero su legado perdurará en los corazones de quienes los conocieron. Con llanto y dolor fueron sepultados los cuerpos sin vida que perecieron en este trágico accidente el pasado martes de este año. Alex Ordóñez, Telenoticias. La noticia del día fue presentada por Claro. Esta Navidad, conéctate con Claro, la red más rápida, y llévate tu smartphone en planes postpago. ¡Claro que sí! El accidente de tránsito del kilómetro 31 de la carretera RN15 que desde Tegucigalpa conduce al departamento de Olancho suma ya la 11ª víctima mortal, la señora Danira González, quien murió a consecuencia de múltiples golpes recibidos en su cuerpo, informaron autoridades del Hospital Escuela, donde fue ingresada junto a otras personas heridas, pasajeros del autobús. Luego que esta unidad del transporte interurbano cayera en una hondonada, el cuerpo de la señora Danira González fue trasladado a Dulce Nombre de Culmí, en el departamento de Olancho. La embajadora de los Estados Unidos, a través de sus redes sociales, lamentó el fallecimiento del joven Franklin Omar Mesa, víctima del fatal accidente.
La embajadora Laura Dogu escribió: lamento profundamente la partida de Franklin Omar Mesa, un joven apasionado por la conservación en Honduras a través del programa Jóvenes para la Conservación. Envío mis más sinceras condolencias a su familia y amigos en este difícil momento. A las expresiones de solidaridad también se sumó la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, al indicar que Franklin Omar Mesa Hernández era un joven dedicado a la conservación de Honduras mediante el programa Jóvenes para la Conservación. Manifestamos nuestras sinceras condolencias a sus familiares y amistades. A estas reacciones también se sumó el Servicio Forestal de los Estados Unidos. El joven hondureño es una de las 11 víctimas que deja este trágico suceso. Este miércoles el Ministerio Público solicitó al Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Francisco Morazán, ampliación de 24 a 48 horas el término para presentar requerimiento fiscal en contra del ciudadano Santo Guillermo Rivera, conductor de la rastra involucrada en el accidente ocurrido ayer martes en el kilómetro 31 de la carretera entre Tegucigalpa y el departamento de Olancho, que suma a la fecha 11 personas fallecidas y más de una treintena de heridos. La mayoría están hospitalizados. El requerimiento fiscal se presentará por los delitos de homicidio con dolo eventual, lesiones, conducción temeraria y omisión del deber de socorro. El irrespeto a la ley, el estado de embriaguez y la impunidad destacan entre los factores que inciden en los accidentes de tránsito en el país, además de condiciones de la carretera. Aseguran los expertos al indicar que 5 personas mueren diariamente a causa de tragedias viales y que de seguir esa tendencia, este hecho podría ser la principal causa de muerte en Honduras. Si no se disminuye la velocidad en que avanza y si no se frena el flagelo, muy pronto los accidentes de tránsito se convertirán en la primera causa de muerte de hondureños, advierten los expertos, pues las estadísticas revelan que 5 personas mueren a diario en Honduras. Tiene que verse el que no se respetan las normas, pero que las autoridades no hay tantas para poder hacer que se respeten esas normas o la ley de tránsito, que es en este caso. Eso hace que en este país haya tantos accidentes de tránsito que si se descuidan este año vamos a pasar a ser el país que tiene la primera causa de muerte por causa externa, como es la siniestralidad vial. Son varios los factores que provocan los accidentes de tránsito con desenlaces trágicos. El factor humano, con el irrespeto a las reglas, alta velocidad e injerencia de alcohol. El factor ambiente, lluvias y mal estado de las carreteras. Y por último, el factor mecánico del vehículo. Pero a esto se suma la impunidad y la corrupción, sostiene la Asociación de Víctimas de Accidentes Viales. Como en todo, la impunidad, la corrupción que está metida ahí, si usted tiene un poquito de influencia, ya no sigue el proceso. Tránsito debe tener mayores inspectores, debe tener más personas que vayan a las escenas de crimen para que puedan determinar qué es lo que pasó ahí, porque de lo contrario siempre vamos a tener que nunca se castiga a los responsables y en los casos como las rastras, como los autobuses, quedan en total impunidad. Según UCLES, las muertes por exceso de velocidad en las carreteras se incrementaron en 8% en Honduras desde el 2020. Por eso exigen que el conducir un vehículo sea un privilegio y no entregarlas como confites y la aplicación de sanciones más severas, entre otras. El permiso de conducir debe de ser un privilegio, que aquí no lo es. Cualquiera puede tener un permiso de conducir y no hay problema. Maneja como loco, no hay problema. Las sanciones no son lo suficientemente severas como para que esto se separara un poco, ¿verdad? Las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte consideran que en un 98% la responsabilidad de llegar sano y salvo al conducir un vehículo es exclusiva del motorista y que ellos hacen lo necesario con vigilancia en las carreteras para revertir los accidentes de tránsito. Muchas de las situaciones que el conductor debe de estar atento en las señales de tránsito para ir trabajando. Este es un trabajo en conjunto como Dirección Nacional de Vialidad y Transporte con la ciudadanía en trabajar en reducir los accidentes vehiculares. Según Marín, el respeto a las señales de tránsito es vital al momento de conducir en cualquier carretera del país.
Hasta el mes de septiembre de este año, las autoridades del Observatorio de la Violencia de la Universidad Autónoma contabilizan 1.325 muertes por accidentes de tránsito, 95 menos que el año anterior a la fecha de septiembre. La Secretaría de Seguridad emitió un informe sobre las investigaciones realizadas a la denuncia hecha por la subsecretaria de Seguridad, Yulisa Villanueva, quien aseguró haber sido objeto de un atentado armado en un punto de la capital. La investigación niega el atentado y atribuye las detonaciones al sonido de escapes modificados de vehículos. La versión de la Secretaría de Seguridad sobre el supuesto atentado en contra de la doctora Yulisa Villanueva es analizado por el criminólogo Gonzalo Sánchez, quien encontró sentido a la hipótesis de sonidos de escapes modificados de vehículos comúnmente llamados bazucas. El sicario asegura resultado y cobra por resultado. Entonces no puede ser que no le peguen al carro, no puede ser que no le impacten en los vidrios y no puede ser tampoco que en las paredes no hayan impactos de proyectil. Para este analista, verdad o no en las versiones de ambas partes, el caso debe ser abordado al más alto nivel porque la sociedad demanda conocer la realidad en este asunto ante la gravedad de la denuncia de la subsecretaria. Para que de una vez se aclare este punto, porque si la policía tuvo que ver o hubo jefes policiales que ordenaron esa masacre, pues definitivamente el país vive al borde de la selva. El presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos va más allá y sugiere la reubicación de la subsecretaria de Seguridad hacia cargos que vayan en consonancia con su personalidad. Hay que más bien desintoxicarle a ella y crearle o ponerla en un ambiente laboral diferente donde ella pueda mandar. Mientras tanto, la viceministra Villanueva sostiene su posición en la hipótesis de atentado armado en su contra, con el fin de quitarle la vida. Que el incidente que me sucedió ayer fue tipificado de acuerdo a las investigaciones de manera efímera y que evidentemente se ridiculiza y se minimiza estas acciones. Luego del comunicado, la Secretaría de Seguridad expresó no tener más que decir sobre este asunto. A criterio de muchos analistas, ya es tiempo que la presidenta nombre una comisión de alto nivel que medie en esta confrontación que hace ganar solo a la delincuencia, misma que está observando a la autoridad policial, entretenida en acusaciones y contraacusaciones. Carlos Llanes, Telenoticias. La magistrada de la Sala Constitucional, Isabela Bustillo, dijo esperar que el día 27 de febrero de 2024, fecha en la que se cumple el primer año de la presente administración de la Corte Suprema de Justicia, se produzca el relevo de manera normal en la presidencia y coordinación de las 4 salas, según la precedencia acordada en la primera sesión del Pleno. En la Sala de lo Constitucional corresponde asumir la presidencia al magistrado Luis Fernando Padilla, segundo en la precedencia, después de la actual presidenta, magistrada Sonia Marlina Dubón de Flores. Nosotros esperamos los cambios de salas a partir del 17 de febrero del próximo año. Todas las salas cambian su presidente y nosotros en todas las salas esperamos que se incorporen ya los nuevos magistrados para que pueda haber una dinámica como ha venido existiendo en años anteriores. El abogado Luis Fernando Padilla sería el próximo magistrado que ocuparía la presidencia de la Sala Constitucional. No se puede ni se debe cambiar el orden de la precedencia, afirma la magistrada Isabela Bustillo, orden que debe respetarse para garantizar el Estado de Derecho y por el bien de la justicia, siendo que cada uno de los 15 magistrados decidió en qué sala se ubicaría para mejor ejercicio de sus tareas. Todas las salas deben rotar la presidencia, en el caso de la Sala Constitucional y coordinadores en las otras 3 salas. El propósito es agilizar los procedimientos judiciales y la buena administración de justicia, expresa la magistrada Bustillo. Está denunciando la magistrada Isabela Bustillo el intento de evitar rotación para presidir Sala Constitucional y sobre esto ha escrito en su cuenta de ex un mensaje la diputada Maribel Espinosa. Dice que esta noticia es preocupante porque solo con el voto de las 3/4 partes de los miembros del Pleno de la Honorable Corte Suprema de Justicia, en los casos previstos expresamente en el reglamento interior de la Corte Suprema de Justicia, puede cambiar la integración de las salas. La ley debe ser respetada en todo su alcance.
Eso está escribiendo la diputada Maribel Espinosa, porque ha trascendido en esta división, en esta polarización que tenemos en el país, que se pretende que el partido en el gobierno, porque la Sala Constitucional es la única que tiene 5 magistrados, las demás tienen 3. Digo, ha trascendido, ese es el debate político, ha trascendido que el partido en el gobierno pretende tener mayoría con 3 magistrados en la Sala Constitucional. Por eso se producen estas denuncias tanto de la magistrada Isabela Bustillo como de la diputada Maribel Espinosa. Vamos a una pausa comercial. En medio de esta conflictividad hay una luz política en el horizonte del país. Los alcaldes del Partido Nacional autorizan a su bancada a negociar elección de magistrados del Tribunal Superior de Cuentas y todos los cargos de segundo grado. Atentos, porque ¿qué es lo que está pidiendo los alcaldes? Hace algunos minutos le he preguntado al subjefe de la bancada del Partido Nacional. Los alcaldes están pidiendo que negocien ustedes con los partidos de la oposición, incluido, claro, el Partido Libertad y Refundación, la elección de los magistrados al Tribunal Superior de Cuentas y los demás cargos de segundo grado. La pregunta mía ha sido, inclusive si quien tiene que tomar esta decisión es la comisión permanente, a la que ustedes han criticado por ser ilegal y que no tiene las facultades ni para elegir a los fiscales generales que eligieron, ni a los próximos cargos de segundo grado. Atentos a esta información de última hora y de suma importancia para la institucionalidad y democracia del país. Pero antes, CARF International anunció que los Centros de Rehabilitación Integral Teletón de Tegucigalpa y San Pedro Sula han sido acreditados por un periodo de 3 años para su servicio médico ambulatorio y programa de rehabilitación. Esta decisión de acreditación representa el nivel más alto de acreditación que se puede otorgar a una organización y muestra la conformidad de la organización con los estándares CARF. Una organización que recibe una acreditación de 3 años se ha sometido a una rigurosa revisión por un equipo de evaluadores que valoran que sus programas y servicios sean de la más alta calidad, responsables y seguros. Esta última visita se realizó los días 11, 12 y 13 de octubre del presente año. CARF es un organismo de acreditación independiente y sin fines de lucro, cuya misión es promover la calidad, valor y resultados óptimos de los servicios a través de un proceso de acreditación consultivo que se centra en mejorar las vidas de las personas atendidas. La Fundación Teletón Honduras, a través de más de 30 años de estar apoyando las necesidades de las personas que viven con discapacidades en el país, ha contado con el apoyo decidido de todo el pueblo hondureño. Es este apoyo el que defiende a la institución o que define a la institución. Esta acreditación es la manera de testimoniar la gran obra y darle las gracias a todos los que han apoyado a través de todos estos años. En nuestra nota positiva le contamos que más de 50 migrantes que no lograron el llamado sueño americano recibieron sus diplomas de capacitación en varios oficios, con los que organizaciones que velan por los derechos de los migrantes buscan que se queden en el país y emprendan en proyectos que les garanticen fondos para subsistir. La noticia positiva es presentada gracias a Invesa, con su promoción del año, Navifotón, regalos que no te puedes perder. Son más de 50 jóvenes y amas de casa, todos migrantes retornados con una experiencia que contar en cuanto a la búsqueda del llamado sueño americano que no alcanzaron. Hoy aspiran a trabajar en el país tras ser capacitados en diferentes oficios. De diferentes áreas técnicas, como ser repostería, barbería, uñas acrílicas y reparación de motocicletas, soldadura. Jóvenes que son de los departamentos de Lloro, Santa Bárbara y departamento de Cortés. Y lo que buscamos con eso es que los jóvenes puedan formarse y insertarse al mercado laboral. Y es que precisamente fue la falta de un trabajo lo que los obligó a migrar. Erika es ama de casa que ahora sueña con tener su negocio de repostería, luego de ser retornada al país con su esposo y 3 hijos menores. La verdad que sí, porque nos regalaron lo que
se necesita, ¿verdad?, para empezar a hacer nuestras reposterías y espero pues que me vaya bien, ¿verdad?, por los momentos pues empezar a hacer lo que aprendí. Entre los beneficiados también está este joven cubano que dice ve en Honduras una oportunidad para desarrollarse. Me siento muy agradecido con la oportunidad que me han dado y como me han acuerpado, me han recibido y me han abierto las puertas y me siento bien. Me apoyaron con el curso de barbería y todo excelente. La mayoría de los jóvenes que retornan piensan en un segundo y tercer intento por migrar y eso es lo que se busca evitar. Nos damos cuenta que con las encuestas de entrada que tenemos es que la gente se va porque no tiene empleo, porque no tiene condiciones económicas. La mayoría, un 90%, se van por esta situación. En los primeros 10 meses del 2023 se estima que cerca de 50.000 hondureños han retornado al país, procedentes en su mayoría de los Estados Unidos, México y otros países. La noticia positiva fue presentada gracias a Invesa, con su promoción del año, Navifotón, regalos que no te puedes perder. La Fundación Vamos al Parque realizó una alianza estratégica con el programa Sembrando Esperanza, una iniciativa de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID, la cual trabaja para reducir la violencia y la migración irregular. Nosotros esperamos que esto fundamenta más el deseo de los hondureños quedar y jugar y tener espacios seguros para que se puedan disfrutar con sus familias y sus jóvenes. Para nosotros, espacios públicos y seguros son lo más importante para construir la cohesión social y la eficacia colectiva en el país. La Fundación Vamos al Parque ha sido clave para la creación y gestión de 11 parques distribuidos en Tegucigalpa, San Pedro Sula, El Progreso y un nuevo proyecto en marcha en el sector de Nueva Suyapa en el Distrito Central. Desde Sembrando Esperanza aseguran que la alianza busca fortalecer esos espacios de seguridad y bienestar para los jóvenes. Pues este acuerdo va a apoyar a la agenda de inversión social de la Fundación. La Fundación Vamos al Parque es una fundación constituida por 20 empresas del sector privado que están muy comprometidas con su responsabilidad social empresarial y pues USAID a través de su programa Sembrando Esperanza se está uniendo a los esfuerzos de nuestra fundación. La alianza estratégica también representa un paso significativo en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles para promover un entorno comunitario más seguro y fortalecer los lazos sociales entre los jóvenes hondureños. El precio del dólar y el euro es presentado por BAC. Experimenta la magia de ahorrar en BAC. Conviértete en uno de los ganadores que podrán llevarse hasta 7 increíbles premios sorpresa. El precio del dólar y el euro fue presentado por BAC. Experimenta la magia de ahorrar en BAC. Inscríbete, ahorra y participa acumulando boletos electrónicos. El precio de los combustibles es presentado por Banco Popular. Si eres micro o pequeño emprendedor y necesitas crédito, ven a Banco Popular, el banco de la gente que crece. El precio de los combustibles fue presentado por Banco Popular. Si eres micro o pequeño emprendedor y necesitas crédito, ven a Banco Popular, el banco de la gente que crece. Los alcaldes nacionalistas autorizaron este miércoles a los diputados de su bancada para participar junto a la oposición política y con el mismo oficialismo, desde luego, en el proceso de selección de los cargos de elección de segundo grado que están a la vuelta de la esquina. Tercero, instamos a nuestra bancada del Partido Nacional y a las autoridades del Comité Central a iniciar los diálogos pertinentes con los grupos de oposición y personal del gobierno que permitan
participar en el proceso de selección de los sustitutos ante el Tribunal Superior de Cuentas, al Tribunal de Justicia Electoral y la Unidad de Política Limpia. Los alcaldes nacionalistas condenan la persecución política que, según ellos, emprende el actual gobierno contra líderes de su partido. Asimismo, piden elegir por los canales legales al fiscal general y adjunto y terminar con la parálisis legislativa provocada por el partido en el poder. Bueno, hace algunos días lo mismo hicieron los alcaldes liberales. Le pidieron al Central Ejecutivo comenzar a negociar con el oficialismo la elección de los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas. Hoy lo están haciendo los alcaldes nacionalistas. Muy bien dicen que el Tribunal Superior de Cuentas es la fiscalía para los alcaldes del país. Miren ustedes, hoy nos damos cuenta que los partidos tradicionales, liberal y nacional, si reaccionan con sensibilidad en algo, es con los alcaldes y su postura con el Tribunal Superior de Cuentas. Primero fueron los liberales, le dijeron a su partido, no, negocien, negocien. Nosotros debemos tener representación ahí en el Tribunal de Cuentas, dijeron primero los liberales. Y hoy los alcaldes nacionalistas le están diciendo a su partido, no, negocien, negocien porque queremos un representante ahí en el Tribunal de Cuentas. Bien dicen, el Ministerio Público de los alcaldes del país es el Tribunal Superior de Cuentas. Le temen, le temen. Pero bien, vamos a conseguir la reacción en este momento de el subjefe de la bancada del Partido Nacional, Nelson Márquez, porque es importante decirlo. Después de tantos momentos que parecía no haber ningún indicio de negociación y consenso, los alcaldes, por temor o no, han obligado a las cúpulas de los dos partidos históricos y centenarios del país, liberal y nacional, a que consensúen y negocien con el partido en el gobierno. Diputado Nelson Márquez, ¿cómo valora esto? Adelante. Muy buenas noches, licenciado Renato, y a todo el pueblo hondureño, que sabemos que está atento de lo que está pasando en el Congreso Nacional. Este día justamente nos hemos reunido con la representación de los alcaldes de nuestro partido, que son 142, el partido mayoritario en el número de alcaldes es el Partido Nacional, con la juventud del Partido Nacional, con los representantes de nuestros convencionales también, con los representantes de la Guardia Permanente o la vieja guardia de mi partido, ¿verdad? Y ellos a una sola voz pues nos han dicho que así como en periodos anteriores el Partido Nacional en un acto democrático reconoció que el pueblo hondureño le dio un espacio a libertad de refundación y le dio espacios en los diferentes órganos que son electos al más alto nivel en el Congreso Nacional, y por eso ahora Libre tiene representación en todos estos órganos, así es importante que el Partido Nacional también no ceda esos espacios que en las urnas el pueblo hondureño le dio al darle 43 diputados, 142 alcaldes, que podríamos decir que fueron 143 más bien, y por supuesto 1.300.000 hondureños que respaldaron en la última elección al Partido Nacional. De esa manera, la instrucción que hemos recibido hoy en nuestro Comité Central es que podamos reunirnos como bancada del Partido Nacional para poder dialogar con los diferentes partidos políticos y que en el Pleno del Congreso Nacional, así como se establece en nuestra Constitución de la República y en las leyes hondureñas, podamos elegir con un mínimo de 86 votos a las personas que estarían integrando el Tribunal Superior de Cuentas, así como también las vacantes que hay en este momento en el Tribunal de Justicia Electoral y en la Unidad de Política Limpia, que sabemos que es clave que se pueda desarrollar y que el Partido Nacional, ante los espacios que el pueblo hondureño democráticamente le dio, no puede ceder en ningún momento más cuando somos nosotros el partido de oposición más grande y que más claro ha tenido sus posturas y que ha demostrado una solidez total en los 43 diputados propietarios y en los 43 suplentes que integramos en este momento la bancada del Gran Partido Nacional. Nelson, después de lo que los alcaldes liberales le han pedido al Central Ejecutivo y lo que le están pidiendo los alcaldes nacionalistas al Comité Central, yo estoy seguro que antes del 24 hay sesión ordinaria del Congreso para elegir a los magistrados del Tribunal de Cuentas y posiblemente a los otros cargos de segundo grado. Y también entiendo
que como hay alcaldes desordenados, que no liquidan, ni que tienen facturas para poder sustentar liquidaciones y que por eso se les atrasan las transferencias, como hay alcaldes que han cometido algunos ilícitos y que en cualquier momento pueden ver que el Tribunal Superior de Cuentas eleve al Ministerio Público expediente de que estos alcaldes han violentado la ley, debo decirlo, Nelson, los alcaldes liberales y nacionalistas le están diciendo a las cúpulas, por favor, negocien, porque tanto liberales y nacionalistas necesitamos tener un magistrado en el Tribunal Superior de Cuentas. Esa es la democracia, ese es el país. Pero en todo esto, por lo menos, nos queda un agradable sabor de boca, un pequeño y agradable sabor de boca. Es que se están entendiendo, se van a entender las cúpulas para terminar con esa parálisis del legislativo. Una valoración breve, por favor, su jefe de la bancada nacionalista, Nelson Márquez. Por supuesto, licenciado. Lo primero es decir que, gracias a Dios y para bendición de nuestro Partido Nacional, los 142 alcaldes que nos representan son las personas más preparadas, con mayor preparación académica, con mayor preparación moral, y eso ha permitido que nuestros alcaldes siempre presenten oportunamente sus liquidaciones y son de los más transparentes, al punto que la gran mayoría de ellos han sido calificados como totalmente transparentes hasta en un 100% por el Instituto de Acceso a la Información Pública. Pero efectivamente nosotros en este momento estamos dando un acto de madurez porque no podemos desconocer que en el Ministerio Público sigue una situación bastante difícil porque en este momento pues no se tiene un Ministerio Público constitucionalmente amparado. Pero eso no implica entonces que nosotros nos vamos a detener, y lo hemos dicho siempre, en temas que son de interés. Y de esta manera, precisamente, si es en el Pleno del Congreso Nacional, así como lo establece la Constitución de la República y las leyes en nuestro país, por supuesto que el Partido Nacional estará presente para que podamos hacer estas elecciones, que son oportunas. Muchas gracias, diputado Nelson Márquez, su jefe de la bancada del Partido Nacional. ¿Ya ve usted Honduras? Porque que no crean que somos ingenuos, que no crean las cúpulas políticas que somos ingenuos. Los alcaldes tienen tanto poder que han hecho que sus cúpulas políticas mediten sus posturas. Inclusive los alcaldes nacionalistas han hecho que la cúpula del Partido Nacional negocie con libre la elección de los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas. Miren ustedes cómo del temor de los alcaldes por el desorden con que manejan algunas veces o con que manejan algunos alcaldes, sus municipalidades le dicen, no nos dejen solos, si ahí solo quedan 3 magistrados de libre, como yo no he liquidado, como yo cometí un ilícito, como yo hice lo otro, van a elevar un expediente penal allá al Ministerio Público, no me conviene eso. Negocien, por favor, miembros del Comité Central. Y los liberales igual, negocien, por favor, Central Ejecutivo. Miren cómo muchas veces de los temores por pudrición en una democracia imperfecta como la nuestra, salen cosas buenas. ¿Cuál es la cosa buena? Que los partidos estos van a negociar, destrabar esa parálisis del Congreso Nacional de la República. Por favor, sigamos con la agenda, Cristina. El jefe de la bancada de diputados del Partido Nacional, Tomás Zambrano, le enumera a la dirigencia de Libre que los cargos que ellos le cedieron cuando fueron gobierno fue porque se los ganaron en las urnas y que respetaron esa distribución por su vocación democrática. Y nosotros como Partido Nacional les respetamos a ellos. Ellos nombraron en el Tribunal de Cuentas, les respetamos. Ellos nombraron en la Unidad de Política Limpia y les respetamos. Ellos nombraron en el Tribunal de Justicia Electoral, les respetamos. Ellos nombraron en el Registro Nacional de las Personas, les respetamos. Ellos nombraron en el Consejo Nacional Electoral, les respetamos. Ellos nombraron en el Instituto de Acceso a la Información Pública y también les respetamos. Y en esta ocasión, le digo a Libre, tienen que respetarnos también. Ese mismo trato, dice Zambrano, esperan del Partido Libertad y Refundación en la elección de cargos de segundo grado que están pendientes, incluyendo al fiscal general y adjunto, que no solo son interinos, sino ilegales, sentencian. Después de la pausa comercial, se lo identificaremos. Hay un líder social y cristiano en el país que después de escuchar el informe del INE, que desde la administración de Xiomara Castro
800,000 hondureños dejaron de ser pobres, que hoy dicen TN5, que ni con magos se acuesta pobre cualquier persona y amanece rico. Atentos a esta información aquí en el Noticiero Líder. A pesar de los anuncios de los efectos del fenómeno del Niño, las lluvias se mantuvieron y se lograron las cosechas de maíz, frijoles y arroz, alcanzando los mismos niveles de años anteriores, pero sigue siendo insuficiente para cubrir la demanda de la población hondureña y se requiere hacer importaciones, explicó el subsecretario de Agricultura y Ganadería. Afortunadamente el pronóstico del Niño y del Niño severo que existía para el final del año 2023, pues no se dio, incluso hasta en la postrera, hasta la fecha que hoy estamos observando suficientes lluvias como para producir una cosecha importante de frijol en postrera y de maíz y frijol en primera. El funcionario reconoció que se debe impulsar el sector agrícola para que Honduras logre ser autosuficiente en la producción de alimentos, mientras representantes de los productores aseguran que para producir más requieren asistencia técnica y financiamiento a bajas tasas de interés. De lo contrario, seguirá el abandono del campo. Economía Hoy fue presentada por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. El anuncio del INE sobre la reducción de la pobreza en un 9.5% y la pobreza extrema en 12% ha generado tal controversia entre economistas, académicos y empresarios, a tal grado que aseguran que Honduras se ha convertido en un país milagro, mientras otros son del criterio que ha existido un maquillaje en las cifras, pero en el gobierno no entienden por qué los cuestionan y se mantienen firmes en su reducción relámpago de los datos. El nuevo dato oficial de que la pobreza se redujo en un 9.5% y la pobreza extrema en más de 12% ha generado una fuerte controversia en los diferentes sectores de la sociedad. Este empresario considera que de ser así, es un milagro y deberían darle a Honduras un récord Guinness. Habría que ver los números oficiales, los datos oficiales, porque es algo que creo que sería la primera vez a nivel mundial que se conseguiría, o sea, tendríamos un Guinness Record para conseguir este tipo de cosas. En términos económicos, la cifra no es creíble, aseguran algunos economistas, quienes se atreven a afirmar que pudo haber manipulación de los datos por presiones políticas. Tiene que palparse en la economía y en la dinámica social y política del país. Y siempre ha existido intentos de no solo maquillar, sino que a punta de metodología reducir la pobreza. El último fue Juan Orlando Hernández con el Banco Mundial y el BID. La población hondureña tampoco cree que unos 800,000 hondureños hayan salido de la pobreza en tan corto tiempo. Nosotros los pobres somos los que sabemos cómo luchamos nosotros para sobrevivir, para no darle mucha carga a los hijos. Cada día la pobreza se incrementa más. Considerando los salarios, ¿verdad? La población está creciendo. Los que nos han gobernado por décadas, ellos son los principales autores de esta gran catástrofe económica, porque muchos se han enriquecido. Sabemos que aquí impera la corrupción. Sin embargo, el subdirector del INE dice que no entiende la crítica, ya que se utilizó la misma metodología y se solicitó auditoría a la CEPAL. O sea, yo la verdad es que no entiendo sinceramente la crítica que se hace a que la pobreza sea menor, si así como subió por la pandemia, tuvo que haber bajado una vez que la economía se reactivara. Y de hecho hay que decir, no hemos logrado todavía los niveles que teníamos antes de la pandemia, o sea, hay trabajo por hacer. Por su lado, el director del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Honduras explica que posiblemente desde junio del año anterior la pobreza ya había regresado a los niveles históricos del país y no lo publicaron, por lo que no se debe tomar como erróneo el dato y tampoco creer que es un mérito del gobierno. Pues básicamente que Honduras está regresando a los niveles estructurales antes de la pandemia, así como pasó con el crecimiento económico, ¿verdad? Que hubo una
caída en 2020 del 9% y un incremento de 12.5%. Para que Honduras reduzca la pobreza de forma acelerada, se requiere generar certidumbre, justicia y confianza para atraer la inversión que genere empleos masivos y la economía crezca más del 6% cada año. Sara Carranza, Telenoticias. Ni con magia se reduce la pobreza, según el director ejecutivo de la Comisión de Acción Social Menonita y presidente de la Asociación de Organizaciones No Gubernamentales, Nelson García Lobo. Eso de acostarse pobre y amanecer en una condición diferente no es asunto de varitas mágicas. Se colige de las declaraciones del líder social al referirse al informe del Instituto Nacional de Estadística que 800,000 pobres dejaron de serlo desde que asumió Xiomara Castro la presidencia. Lo que sí puedo creer es que pueden haber menos pobres en cantidad porque nuestra población está migrando constantemente, más de 700 y 500, 800 personas al día que están saliendo y los que generalmente salen son los pobres a buscar mejores condiciones de vida. Entonces yo creo que lo que hemos reducido son la cantidad de pobres, ¿verdad?, que van quedando porque se están yendo del país. García explicó que hay varias formas de medir la pobreza y que algunas de estas se prestan al sesgo. Representantes del sector empresarial en la zona norte discrepan del informe del Instituto Nacional de Estadística en torno a la reducción de un 9.5% del índice de pobreza. Por el contrario, indican que ésta se ha incrementado. La pobreza se está incrementando y la pobreza se incrementa por el hecho de que todos los años hay 120,000 nuevos jóvenes que entran en la matriz productiva y no hay empleo para ellos. Aparte que hay 2 millones de personas con problemas de empleo, entonces yo no sé cómo puede estar reduciéndose la pobreza. El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés dice que el ritmo de crecimiento económico del país de un 3% es insuficiente y que esto repercute en la generación de pobreza. Nuestras estimaciones nos indican que cualquier crecimiento abajo del 5% estamos generando mayor pobreza, cosa que no va alineado tampoco con la última encuesta del INE, ¿verdad?, que observamos ayer, donde indican que se ha reducido la pobreza en casi 10 puntos. Este economista va más allá al decir que un 7% debería ser el crecimiento económico anual recomendable para reducir la pobreza. Que nosotros pudiéramos crecer en ese sentido, para lograr disminuir la pobreza, se necesita crecer por lo menos en un 7% anual durante 10 años. Y así podríamos decir que vamos a llegar al despegue económico, y no al desarrollo económico, pero al menos al despegue. Y eso haría que se hayan más empleos, más fuentes de empleo. Entre tanto, el apoyo a los sectores productivos de la micro y pequeña empresa, opinan dirigentes, es clave para hablar de reducción de pobreza. Cada día tenemos más miserables y eso hay que decirlo, porque tienen que darse cuenta a partir del otro año que tienen que hacer una planificación real concreta y si eso se quiere reducir, que apoyen a las micro y pequeñas empresas y la mediana. Estos sectores son optimistas y esperan que para el próximo año se recuperen los empleos perdidos y recibir a nuevos inversionistas. Orlin Martínez, Telenoticias. Bueno, un televidente que se llama Héctor Adán Cuevas nos escribe y dice, y se encontró cómo bajó la pobreza. Se pregunta, ¿verdad, Héctor Adán Cuevas? Y se encontró cómo bajó la pobreza. Y él mismo se responde, hay 800,000 menos pobres en Honduras, dice, porque son los que se fueron a Estados Unidos. Miren, así es la gente de creativa cuando hay este tipo de revelaciones muy sensitivas y controversiales. Cristina. Si hubo manipulación en los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas, el director de esa institución, Eugenio Sosa, debería renunciar a su cargo por ética y profesionalismo, consideró el economista del Consejo Hondureño de la empresa privada, Alejandro Cafati. Si en efecto hubo algún tipo de manipulación, realmente sería penoso y solo nos restaría esperar
que el director del INE ponga su cargo a disposición, porque no podemos prestarnos a estas cosas por profesionalismo y sobre todo por ética profesional, ¿no? De todo caso y en todo caso pareciera que hubiera unas presiones políticas para poder decir que hubo efectivamente una reducción de la pobreza. Según Cafati, las condiciones económicas en el país, como un crecimiento económico de apenas 3%, la baja ejecución de la inversión pública y la pérdida de unos 40.000 empleos solo en la maquila, es casi imposible lograr una reducción de casi 10% en el índice de pobreza. Las autoridades del Instituto Nacional de Formación Profesional realizaron un acto de graduación en la capital, donde 700 jóvenes, hombres y mujeres recibieron su certificación como técnicos en diversas áreas. El objetivo es que la formación técnica les permita ingresar de inmediato al mercado laboral. La generación que entrega el INFOP a la sociedad salen preparados en electrónica, construcción civil, biomédica, mecánica industrial, refrigeración y aire acondicionado, mecánica de motos, construcciones metálicas, carpintería, tapicería, electricidad. En el área de turismo graduaron a meseros, cocineros, camareras y recepcionistas. El director del INFOP, Carlos Suazo, informó que durante el 2023 son 270.000 técnicos calificados y certificados que se formaron en la institución a nivel nacional. El Minuto Financiero es presentado por Credi Elga Catracho de Cooperativa Elga, la cooperativa de Honduras. La directora de Honduras en el Banco Centroamericano de Integración Económica, Belinda Martínez, anunció que se aprobaron más de $700 millones para la construcción de carreteras a nivel nacional y 135 millones más para 3 hospitales a partir del 2024, monto que sumará más de 22.000 millones de lempiras en inversión pública. Lo que es el programa de carreteras, solo ahí son 785 millones de dólares. ¿Verdad? Luego acabamos ya de aprobar y ya prácticamente se está escriturando lo que es el financiamiento para los hospitales. El hospital de Tocó, el hospital de Choluteca, ahí son 135 millones más, ¿verdad? Más lo que se ha hecho con la infraestructura escolar. Martínez indicó que financiarán varios proyectos que presentó el gobierno para mejorar las vías de comunicación en el país, entre estos la ampliación a 4 carriles de la salida al sur del país para aliviar el tráfico vehicular en la zona. El Minuto Financiero fue presentado por Credi Elga Catracho de Cooperativa Elga, la cooperativa de Honduras. Esta mañana en Frente a Frente, la designada presidencial Dori Gutiérrez ha manifestado que el Congreso de Honduras debe actuar sin esperar que la ONU le reitere lo que ya sabe que debe de hacer. Las reformas constitucionales, legales y administrativas que condiciona la ONU para auspiciar y patrocinar la instalación de la Sisi en Honduras. No tiene que esperar Honduras firmar un memorándum de entendimiento para que el Congreso reforme lo que la ONU ha condicionado para auspiciar la instalación de este mecanismo anticorrupción. Lo ha dicho la designada presidencial Dori Gutiérrez. Pero antes, en Educación Financiera te indicamos que para lograr el éxito de una inversión es necesario conocer y entender algunos conceptos básicos que a continuación detallamos. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Compra todo lo que quieras y divídelo en cuotas a 0% interés. Instrumento de inversión es el medio a través del cual invierte su dinero. Plazo, tiempo durante el cual mantiene su dinero en un instrumento de inversión. Generalmente, una inversión de corto plazo dura desde un día hasta un año. Una de mediano plazo entre 1 a 5 años y una de largo plazo más de 5 años. Riesgo es la incertidumbre de saber cuánto rendimiento obtendrá en su inversión. Rendimiento es la ganancia que obtienes al invertir tu dinero en un instrumento de inversión. Educación Financiera fue presentada por Banpaís. Divídelo todo en cuotas a 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. Sí.
Para la designada presidencial Doris Gutiérrez, el Congreso Nacional debería actuar sin esperar que las Naciones Unidas le recuerde lo que ya sabe que tiene que hacer para agilizar el proceso de instalación de la Sisi. Y ojalá que el Congreso vuelva a la normalidad para que pueda aprobar todas esas leyes que están pendientes, que según mi punto de vista no debería ser necesario esperar que vengan a decirnos de un organismo que revisemos el Código Penal, que aprobemos la ley de colaboración eficaz, según mi punto de vista. Gutiérrez señaló que el pueblo hondureño está expectante por la llegada del mecanismo anticorrupción. Hasta el momento, una de las razones que expone el gobierno para que no se haya instalado la Sisi es la postura obstruccionista del Partido Nacional. En esta institución se asegura que es la peor excusa que ha utilizado la administración Castro, que no haya cómo justificar el incumplimiento de una de sus principales promesas de campaña. No somos nosotros, como digo, son otros sectores, tanto internos como externos, porque a veces pareciera que hay muchos que no se quiere que se luche contra la corrupción en el país. Pero... Es la respuesta del actual gobierno a la consulta insistente del por qué a 2 años de gestión no se instala la Sisi en Honduras, y la versión oficial más recurrente es culpar a la oposición política por la demora. Claro, ahí vamos a notar realmente quiénes son los diputados que solo son discurso, porque algunos que despacharon a la Masi ahora dicen que quieren que venga la Sisi. Bueno, ahí vamos a saber, pongámoslos en evidencia. Funcionarios y diputados del Libre insisten que la oposición política que encabeza la bancada azul conspira contra la llegada de la Sisi a Honduras, una versión que según los nacionalistas es la peor excusa para justificar el incumplimiento de la mejor promesa que usaron en campaña. En boca mentiroso, lo cierto es credudoso, decía mi abuela. Entonces, quien le han quedado mentirosos al pueblo hondureño son ellos, que ya dejen de tirarle la piedra a los demás, porque a quien les cae las manos sucias es a ellos, ¿verdad? Entonces, dejen de estarle tirando tierra a los demás y ustedes son los que tienen las manos sucias. Entonces, creemos, ¿verdad?, que ya dejen de venderle mentiras al pueblo y comiencen a venderle soluciones al pueblo hondureño. Para el profesional del derecho Henry Salinas, tanto el Poder Ejecutivo como el Congreso Nacional caminan con lentitud y malicia para traer la Sisi al país. Tanto así dice que diputados oficialistas y afines prefirieron saltar de Washington a Pekín antes de legislar para combatir la corrupción local. Sin las reformas legales correspondientes desde el Poder Legislativo, pues no se va a poder avanzar, y mientras tanto vemos que algunos diputados andan en China atendiendo otros asuntos, que creo que eso es prioridad en lugar de poder atender algo que fue promesa de campaña y que el pueblo pues viene reclamando desde 2015. Las Naciones Unidas temprano enumeró las condiciones para mandar la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad, y cuando empezó la discusión de la independencia y el financiamiento de este organismo de apoyo, el paso se volvió lento, tanto en Casa Presidencial como en el Congreso Nacional. El director ejecutivo del CESPAD, Gustavo Irías, enfatizó este miércoles que la reforma constitucional propuesta por la diputada del Libre, Hortensia Zelaya, no es el camino más viable para la Sisi, porque demoraría por un par de años el proceso. Lo que se requiere es de una reforma al Código Procesal Penal para incorporar la figura del querellante adhesivo. Lo que necesitamos es una reforma del artículo 96 del Código Procesal Penal que permita la actuación de este nuevo mecanismo internacional como un querellante adhesivo, acompañante del Ministerio Público en la acción penal, ¿no? Hace ya varios meses, la diputada del PSH, Fátima Mena, presentó una propuesta encaminada a reformar el Código Procesal Penal, pero continúa engavetada. El retardo para la no instalación de la Sisi en el país obedece a 3 grandes movimientos hechos por el gobierno, revela el Centro de Estudios para la Democracia, entre los que destacan el querer hacer del mecanismo un órgano estrictamente de asesoría, la crisis del Ministerio Público y la propuesta de reforma constitucional de la diputada Hortensia Zelaya. Desde la óptica del CESPAD, el actual gobierno fraguó 3 movimientos con los que reflejó sus intenciones de dilatar el proceso de instalación de la Sisi y el temor a un mecanismo anticorrupción independiente y autónomo. Primero, aprobó la creación de la Sisi como un órgano meramente asesor que estaría conformado por personal que sería seleccionado por el gobierno, y en ese mismo decreto 04-2022 incorporó la amnistía político pacto de impunidad, que ahora Libre se niega a derogar pese a la insistencia de la ONU.
Segundo, se paralizó el Congreso antes, durante y después de la polémica elección del fiscal general y adjunto, cargos que la ONU espera no tengan injerencia política. El tercero, según CESPAD, pasa por la reforma constitucional que presentó la diputada e hija de la pareja presidencial Hortensia Zelaya, que se tiene que aprobar y ratificar con 86 votos, un camino que demoraría hasta 2 años y dejaría a la Sisi con un margen de actuación aún menor que el de la Matsi. Se limita a la investigación y análisis de los delitos contra la administración pública, y se sigue planteando que el monopolio de la acción pública corresponde única y exclusivamente al Ministerio Público. Y todavía existen varios bloqueos en la lucha contra la corrupción que se resisten a ser derogados o reformados, desde la inmunidad que exime a diputados de ser objeto de responsabilidad penal, civil o administrativa por sus actuaciones, los artículos del Código Penal que disminuyen penas por delitos de corrupción y crimen organizado, así como varios fragmentos del Código Procesal que permiten que altos funcionarios sean enjuiciados por los magistrados que ellos mismos eligen. Indudablemente la pelota, por así decirlo, se encuentra en el Poder Legislativo, quien es el actor que tiene que hacer todas estas reformas, ¿no?, al marco normativo que limita la acción penal en contra de las redes de corrupción. Pero el canciller rechazó que se busque demorar el proceso, dado que la apuesta es presionar al Congreso una vez que el acuerdo bilateral esté firmado. O sea, para nosotros es necesario firmarlo y con esa presión de que ya esté firmado, se aprueben las reformas. Cada día las sospechas son más grandes y los fundamentos que respaldan esas teorías que giran en torno al inusual retraso en la instalación de la Sisi toman mayor fuerza, lo cual hace pensar incluso en el escenario que esa promesa de campaña no sea cumplida. José Miguel Álvarez, Telenoticias. El diputado Jorge Calix aseguró en su cuenta de X que su instituto político está en la obligación de hacer lo que sea necesario para que venga la Sisi a Honduras. Recordó que la Sisi es probablemente la promesa de campaña más importante que su partido le hizo al pueblo. Y si no viene, habrá un castigo para los responsables de que no se concretará su arribo, el cual se manifestará en las urnas. Son las expresiones de Jorge Calix en X. Sisi es la promesa más importante que Libre hizo a Honduras. Es lo que les está recordando el diputado de esa institución política, Jorge Calix. El profesional del derecho, Wilfredo Laínez, afirma que se postuló para ocupar un puesto en el Tribunal Superior de Cuentas porque considera que puede aportarle algo a Honduras con su experiencia. No obstante, reconoce que sus posibilidades son nulas debido al sistema corrupto que observa. ¿Confía en tener posibilidades? No, el sistema está corrupto, el sistema está podrido, el sistema ya llegó donde tenía que llegar y aquí los hondureños vamos a entrar a una situación de sálvese quien pueda. Laínez calificó como un fracaso el proceso que lleva a cabo la comisión permanente. A pocas horas para que los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas dejen su cargo, están listos para cualquier alargue de sus funciones ante la falta de acuerdos en el Congreso Nacional para elegir sus sustitutos y denuncian que la institución para el próximo año sufrirá una reducción en su presupuesto. Hemos cumplido con el pueblo y así nos retiramos con la frente en alto. Obviamente ya es decisión del Congreso, pero nosotros estaremos, si no nombran, obviamente no podemos dejar libre la institución porque seríamos irresponsables. La reducción del presupuesto para el 2024 es de 19 millones de lempiras según Pineda, un hecho que viene a debilitar la institución y la lucha contra la corrupción. Para el próximo año las nuevas autoridades se van a encontrar que le están disminuyendo el presupuesto a este órgano contralor en 19 millones. Y yo públicamente creo que no es lo correcto. Yo invito a las autoridades del Ejecutivo y a Finanzas principalmente que en vez de disminuirle al órgano contralor le deben de aumentar, esté quien esté al frente. El próximo jueves 7 de diciembre los magistrados del TSC cumplen 7 años al frente del órgano contralor y desde el 16 de febrero del presente año, con la renuncia del magistrado Roy Pineda, quien pasó a integrar la Corte Suprema de Justicia, el Pleno no pudo reunirse y resolver muchos casos que actualmente ya prescribieron, datos que no pueden cuantificar los actuales funcionarios. Muchos pueden prescribir y en relación a su pregunta, ¿cuánto? No lo puedo saber porque eso solo se sabe cuando venga el nuevo Pleno y quieran resolver
esos expedientes van a encontrar que ya no van a poder resolverlo en virtud que ya prescribieron. La responsabilidad de la prescripción de los casos en el TSC recae en el Poder Legislativo, pues a pesar que aprobaron la renuncia de Roy Pineda, no se nombró a su sustituto y esto influyó para que el Pleno del TSC no pudiera resolver los casos que hoy quedarán en la impunidad. Nos fallaron en el sentido de que nos dejaron solos, porque si hubiese estado el otro magistrado, pues podríamos haber continuado la labor que habíamos hecho y hubiésemos hecho más por Honduras. A pesar de estar casi 10 meses sin el sustituto de Roy Pineda, los actuales magistrados destacan que la institución siguió operando con varios proyectos que vendrán a beneficiar la lucha contra la corrupción desde el TSC. A las 12 de la noche de este próximo jueves 7 de diciembre vence el plazo del periodo de los actuales magistrados, quienes han manifestado misión cumplida al frente de esta institución del Estado. Sin embargo, estarían a la espera del Congreso que nombre sus sustitutos para dejar el cargo. José Andino, Telenoticias. Para evitar que un menor saliera herido, Carla Aguilde, de 48 años de edad, enfermera del Hospital del Sur, perdió su mano derecha al recoger un mortero que no había explotado, con tan mala suerte que al levantarlo le explotó, cercenándole la mano de inmediato. Según se informó, la enfermera trabaja en el centro asistencial, pero en su tiempo libre se dedica a la venta de pólvora en San Lorenzo Valle, sin imaginar que esto le costaría una de sus manos. Carla fue trasladada desde Valle al hospital de Choluteca para recibir la asistencia médica. La casa de los padres del fiscal Germán Silva, pareja sentimental de la ex fiscal Francis Sofía Medina, fue allanada este miércoles por el Ministerio Público y la Agencia Técnica de Investigación Criminal en busca de indicios para seguir la ruta de 86 millones de lempiras que la exfiscal retiró del Banco Central de Honduras en más de 30 operaciones. La casa allanada, ubicada en la colonia Centenario de Santa Rosa de Copán, es propiedad de los ciudadanos Germán Silva y Dilcia Lemus. La exfiscal Francia Sofía está acusada por 41 delitos. Contra ella se dictó auto de formal procesamiento y prisión preventiva que cumple en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social en Támara Francisco Morazán. El Ministerio Público dictó una medida de secretividad en este expediente investigativo para evitar fuga de la información relacionada. Y en otra temática, al ser consultado sobre las razones por las cuales se le excluyó del proceso de elección del nuevo rector de la Universidad Autónoma, el exaspirante Nelson Ávila se limitó a manifestar que la máxima casa de estudios solo es el reflejo de lo que acontece en Honduras, donde prima la ilegalidad y la corrupción. En nuestra nación. Nuestra nación tiene ciertos elementos de ilegalidad, de corrupción, de abuso, etcétera, etcétera, y todo ese tipo de hechos, y en la universidad se dan esos casos. De acuerdo a Ávila, la Universidad Autónoma requiere de perfiles transformadores para cambiarla de raíz. La Universidad Autónoma es reflejo de ilegalidad y corrupción en Honduras. ¿De quién es esta expresión? Del economista Nelson Ávila, que aspiraba a ser rector de la universidad, pero que fue excluido. El senador Tim Kaine, presidente del Subcomité de Relaciones Exteriores del Senado para el Hemisferio Occidental, visitará Guatemala y Honduras este fin de semana, junto a una delegación bicameral del Congreso para reunirse con autoridades, representantes del sector privado e integrantes de la sociedad civil para hablar de democracia, estabilidad, migración, crecimiento económico y seguridad. De acuerdo con un comunicado compartido por el gobierno estadounidense, la delegación también la integran las representantes estadounidenses Norma Torres y Delia Ramírez, ambas de origen guatemalteco. Tim Kaine, un senador, un político estadounidense que tú sabes que en los años 60 vivió en Honduras. Vivió en Honduras, estuvo en el Progreso y realizó una labor social enorme en el departamento de Lloro y en Cortés. Ahora convertido en senador, fue congresista. Tuve la oportunidad de entrevistarlo en su oficina como congresista en Washington, en el Capitolio. Y esta vez visita Honduras este fin de semana. Tim Kaine en nuestro país. Cerramos la emisión estelar. Gracias por su fiel sintonía. Feliz noche.